Ok, íbamos a la clase pasada, vimos cómo derivar parcialmente de forma numérica, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo derivar parcialmente de forma analítica o de forma matemática. Entonces agárrense uno del 15 al 38. Sale. ¿No? Bien. El Pasamos 15. entonces a los siguientes. Ahí No, profe, ustedes el los 15, hacen. el 15. No, profe, Dice, el 15, usar el la 15. definición de derivadas parciales. Es que tiene que ser rápido. Tienen que ser rápidos. Si nos estamos Sí, tardando, profe. quiere decir que no estamos aquí. Sí, profe, perdón. O sea, última vez. Si se tardan, quiere decir que no les interesa. Yo me sigo con el otro tema. No, sí nos interesa, sí nos interesa. A ver, entonces, ¿cuál? El 15 está bien. Para mí el 15 estaría bien. Está muy fácil. Por ejemplo, el 28. A ver. Está bien, profe, el 28. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es? F de X, Y igual a la integral de X, de Y hacia X, de coseno de T cuadrada por la derivada de T. Diferencial de T. Perdón, diferencial de T. A ver. Bueno. Ahí nos está pidiendo el ejercicio que obtengamos la primera derivada parcial de la función. Obviamente es una función de dos variables, por lo tanto va a tener dos derivadas parciales. ¿Cómo va a ser la derivada de f con respecto de x? Bueno, la derivada con respecto de x pues va a ser así. La variable con respecto a la que estoy derivando es x. Esto significa que y es una constante. La voy a analizar como constante. Ahora, estoy derivando una integral. Una integral que va de una constante a la variable. Esto me recuerda mucho a qué cosa. Me recuerda mucho al teorema fundamental del cálculo. ¿Sí o no? Sí, profe. Y teorema fundamental del cálculo, versión A. Creo que esta es la versión A, porque son dos versiones. La otra versión es para sacar las derivadas definidas. Entonces, lo que me dice el teorema fundamental del cálculo es que la derivada de una integral definida de una constante a la variable de derivación me va a dar como resultado el integrando bajo la variable con la cual estoy derivando. ¿Se acuerdan, sí o no? Profe, ahí no podría ponerlo mejor un poco más abajo, porque ahí ya no se alcanza a ver en el pizarrón. ¿Cómo que no se alcanza a ver? Pues aquí está. Pero a partir del igual. No, sí se alcanza a ver. Ahí yo Yo creo sí que... lo veo, profe. No, sí se Creo ve. que, Sí, sí se ve. creo que es tu cámara
compañero, porque sí se ve bien. Se ve hasta la crucecita aquí a Si lo tienes en el celular, a veces pasa eso. Tienes que voltearlo. radiocito ahí. Ok, Se ve hasta acá, gracias. mira. Déjeme La ver, profe. pantalla del profesor. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿están de acuerdo que esto se parece a esto? Sí. La Y es constante. La Y es constante. El límite inferior es constante. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a coseno de x cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí está. Ahora, si derivamos con respecto a y, pues obviamente va a ser así. Ahora la x va a ser constante. Ahora la que va a ser constante es la x. Ahora, en el teorema, se sigue apareciendo el teorema fundamental del cálculo y de hecho lo vamos a aplicar. Pero en el teorema fundamental del cálculo, el límite inferior tiene que ser constante. Y si nos fijamos, aquí el límite inferior es la variable de derivación. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos uno de los teoremas de integrales definidas que me dice que si yo intercambio los límites, tendré que cambiar el signo de la integral. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, si yo cambio el signo de la integral, obviamente pues lo saco fuera de la derivada parcial. ¿Por qué lo saco fuera de la derivada parcial? Pues porque esto es como un menos 1. De hecho es un menos 1, entonces el menos 1 quedaría aquí. Y ya sabemos que si vamos a derivar algo que sea multiplicado por números, los números los podemos sacar. Pues hagan de cuenta que aquí quedaría el menos, pero pues lo puedo sacar fuera de la derivada. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. Entonces me va a quedar así. Y entonces ahora sí ya puedo aplicar el teorema y me va a quedar menos coseno de y cuadrado. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, Ok, profesor. eso pues lo podemos ver del solucionario. Quedamos que era ¿qué? Problema 28 del 14. El 28. 28. Del 14.3. A ver, vamos a ver. Fíjense, la derivada con respecto de x es coseno de x cuadrada, aquí está. Y la derivada con respecto de y es menos coseno de y cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Sí, ¿Sí o no? profe, igual. Está facilito. Bien. A ver, agárrense otro. El 33, profe. Ok. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo es? Dice U igual a X por Y por el seno inverso de YZ. Ok. Bueno, si observamos esta función, bueno, es fácil ver que la variable dependiente es U. ¿Y cuántas variables independientes tengo?
3. Tres variables independientes. Total son 4. Bien. Nada más vamos a sacar 2 derivadas parciales, o sea que de aquí saldrían 3. Bueno, nada más vamos a hacer una. Salen 3. ¿Por qué 3? Porque es una por cada variable independiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál quieren que hagamos? ¿Con X, con Y o con Z? Con Y, profe. Con Y es la mejor, porque es la que se repite 2 veces. Entre más se repita una variable, pues obviamente hay que hacer más cosas. Entonces efectivamente, yo creo que es lo mejor. Entonces, la derivada con respecto de Y la podemos poner así o la podemos poner así. Así. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que la X y la Z las voy a considerar como constantes. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo lo puedo visualizar como un producto de 2 funciones, donde una función es esta y la otra función es la seno inverso. ¿Sí? Entonces sería como si esto fuera, hagan de cuenta, la de U por V. Nada más aquí no le puedo poner U porque ya luego lo estoy utilizando como variable. Supongan que es VW. Entonces va a ser parcial, bueno, va a ser W por la derivada con respecto de B más V, perdón, sí, V por la derivada con respecto de W. ¿Sí están de acuerdo que así va a ser, verdad? Porque las veo como un producto. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Obviamente las derivadas van a ser parciales. Aquí le estoy... Esta es una... Ah, no, sí está bien. Sí, porque es U por V, entonces U por la derivada de U. No, aquí, a ver. Aquí estoy mal. Estoy mal. Es esta por la derivada de esta. Más esta. Perdón. Más esta por la derivada de esta. Pero estoy derivando con respecto de quién, con respecto de Y, no con respecto de X. Ahora sí. ¿Sí están de acuerdo que va a ser así? Lo estaba poniendo mal. Sí, profe. VW. Entonces es esta por la derivada de esta, pero con respecto de quién, con respecto de Y. Más esta por la derivada de esta, pero con respecto de quién, con respecto de Y. Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuánto es W? W pues es este chorizo. Pero me conviene que haga primero esta. A ver. Sería seno inverso de YZ por la parcial de V, que es X por Y. Lo voy a poner así. A ver. ¿Sí se entiende? Sí, profe. W por más V. ¿Quién es V? XY por la parcial con respecto de Y del seno inverso de YZ. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, pues pasa igual. Ahora, ¿quién es la derivada parcial de este producto con respecto de Y? Pues me va a dar X. Porque la X es como si fuera un número, una constante. Yo nada más voy a derivar con respecto de Y. Sería X por la parcial de Y con respecto de Y, pues es 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Luego, esta sería XY por la parcial
del seno inverso con respecto de y de aquello. ¿Quién es la derivada parcial del seno inverso? ¿Es 1 sobre la raíz de quién? A ver, búscala. Sí, bueno, es 1 menos x cuadrada, pero cuando es de una sola variable. 1 menos esto al cuadrado. Por la derivada, obviamente parcial, con respecto de y de esto. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, esta x multiplica el seno inverso. Lo tengo que poner al principio, porque si no, se puede pensar que esto está dentro del seno inverso y no es así. Tengo que ponerlo de esta forma. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Bien. Y luego aquí me va a quedar xy sobre la raíz de 1 menos, pues y cuadrada z cuadrada. Y luego la parcial de esto con respecto de y, ¿cuánto me da? Z. Z. Entonces, pues nada más lo pongo así. Y ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Ahora vamos a ver. Vamos a hacerlo con el poderosísimo matemática. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer derivadas parciales con el matemática? Y la respuesta es sí. Aquí está. Aquí vamos a poner la variable con respecto a la cual voy a derivar, que sería y. Y aquí pongo la expresión. La expresión es x por y por el seno inverso de y por z. Bueno, a ver, vamos a ver. Fíjense. Bueno, dice que es 0, pero obviamente no es 0. A ver, creo que aquí a lo mejor tengo que ponerle entre llaves. Acuérdense que seguramente es eso. A ver, vamos a ver. Esto no lleva. O a menos de que lo pongamos entre paréntesis, a ver. Ahí está. ¿Sí o no? Tiene que ser paréntesis, ¿ya se fijaron? Si ponen un chorizote, el chorizote tiene que estar entre paréntesis. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Está igual, profe. Pues sí. Bueno, ok, vamos a continuar. Bueno, ustedes intenten ya hacer los otros, ¿eh? Profe, ahí en la aplicación no le apareció el seno a la menos 1, ¿o sí? ¿O eso no importa? No, a ver. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo? De nuevo. Ah, no, perdón, no había visto el arcoseno, perdón, una disculpa. Sí, no. Ese no es exponente. Eso es seno inverso. Ahora, antes se le llamaba arcoseno a las trigonométricas inversas se les llamaba función arco, ¿sí?
arco seno, arco coseno, arco tangente, arco secante, arco cosecante, arco cotangente. Así se les llamaba antes. ¿Qué antes? Bueno, pues yo diría que como antes de los años 80, más o menos. Y ya después, como por los años 90, en vez de llamarles funciones arco, pues se les llamó funciones inversas trigonométricas. Y se empezó a utilizar esta notación, pero esto viene siendo arcoseno en el lenguaje anterior. En el lenguaje actual diríamos que es seno inverso, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, recuerden que no es exponente, ¿eh? Recuerden que no es exponente, no es potencia. Ok. Es función inversa. Bien. De acuerdo, profesor. Ok. Entonces vamos a continuar. Miren, estos ejercicios están buenos. Estos de aquí no tienen mucho caso, porque básicamente es lo mismo que acabamos de hacer en los anteriores, solamente que ahora después hay que sustituir, ¿verdad? Vamos, lo que hicimos aquí fue encontrar la derivada parcial de la función con respecto de y para cualquier valor x, para cualquier punto en el espacio tridimensional x, y, z, para cualquiera. Si yo digo, bueno, ¿cuánto vale la derivada parcial de u con respecto de y en tal punto? Lo que hago es sustituir las coordenadas, que viene siendo lo que nos pide en los ejercicios del 39 al 42. O sea que no hay mucho caso. Y de hecho lo vamos a seguir, eso lo vamos a hacer en problemas más adelante, entonces no tiene caso que ahorita nos desgastemos en hacer algo que lo vamos a hacer más adelante. Pero estas sí están buenas, porque aquí nos pide que utilicemos la definición de derivada parcial como límite para encontrar las derivadas parciales. Entonces, estas dos funciones son de dos variables, solamente vamos a derivar con respecto a una. Entonces, escojan qué función quieren y con respecto a qué variable. Sale. La 44, prof. ¿Con respecto a qué variable? X. Ok. Ustedes van a hacer las otras, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? F de X, Y igual a X sobre X más Y cuadrada. Bien. Bien. Entonces, me pide que encuentre la derivada parcial con respecto de y. ¿Sí? Si yo utilizo la notación de las d, sería así. Pero lo voy a hacer con la definición del límite. Del límite. ¿Sí? ¿Cómo es la definición del límite? Pues es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. F de x más h. Pero, a ver, la voy a poner aquí. ¿Sí o no? Ahí estoy derivando con respecto de y, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser f de x, y más h. Entonces va a ser así. Ah, me dijeron con respecto de x, ¿verdad?
Sí, profe. Perdón, disculpen. Sí, profe. Ya me Entonces, andaba confundiendo. entonces va a ser así. F, quien va a variar es X. Entonces va a ser así, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces va a ser X más H sobre X más H más Y cuadrada. Esto viene siendo esto, menos la función sin variar. ¿Sí o no? Sobre H. A ver si están de acuerdo o no. Sí, profe. ¿Eh? Bien. Entonces, pues hay que hacer tal H. Ahí. A ver. Aquí va a quedar X más H más Y cuadrada. Ahí está. No perder nunca la línea principal. Tiene que estar al nivel del igual. Entre este a este por este, pues me va a quedar X cuadrada más XY cuadrada más HX más HY cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, Sí, profe. Ok, profesor. entre este me da este por este, y con el signo menos me va a quedar así. Obviamente esta línea, como es la principal, tiene que ser más larga. ¿Sí o no? Lo hacemos más larga. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí pelas, y nada más me va a quedar HY cuadrada sobre X más H más Y cuadrada por X más Y cuadrada, todo sobre H. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y luego aplicamos la ley del sándwich. Fíjense cómo el límite lo sigo poniendo. Lo quito hasta que voy a evaluar. No me debe de dar huevo nada. ¿Sí o no? Así es, Así es, profe. profe. Sí, porque pues, son los que dicen, ¿ya para qué lo pongo? No. Entonces aquí pues aplicas la ley de la herradura y va a quedar así. ¿Sí o no? Sí, entonces, Ingesu, ¿sí o no? Sí. Y luego ya iba a quedar X más Y cuadrada al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Con el matemática, ¿lo quieren ver o no? Claro, profe. Sí, profesor. ¿Ya les Sí, gustó, verdad? profe. Sí, profe. Para rectificar. A ver, vamos a ver. Es derivada con respecto de X de... ¿qué? ¿Cómo es aquí? A ver. A ver cómo es entonces. Sale. ¿Sí? Es X sobre X más Y cuadrada. Ok. X más Y cuadrada. Sale. Ustedes van a decir, no, pues ya chafió. A ver, vamos a ver. Primero vamos a echarle un lente. A ver, porque a lo mejor entonces nos vaya a haber escapado algo. Eso está bien. Luego quedamos que era X cuadrada. Sí, se cancela. Sí, creo que todo está bien. A ver, entonces vamos a
Vamos a demostrar que la respuesta del libro es la misma que la de nosotros. Dítenme la respuesta del libro, por favor. ¿Es menos qué? Menos x sobre x más y cuadrada al cuadrado. Sí. ¿Qué sigue? Más 1 sobre x más y cuadrada. Ok. A ver, vamos a ver si sí es lo mismo. Si hacemos esta suma, el común denominador va a ser x más y cuadrada al cuadrado. Este entre este a 1 por menos x, pues es menos x. Luego, este entre este me va a dar x más y cuadrada. Por 1, pues va a ser x más y cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué Sí. pasa? Ingesu, y me queda esto. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Lo mismo. Ahí está. Bien, pues vamos a continuar. Profe, pero que a nosotros nos dio y cuadrada en el numerador, ¿no? Perdón, pero es y cuadrada. Nada más. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, digo, me faltó el cuadrado nomás. Ok, bien. Pues vamos a continuar. A ver, vamos a ver. Bueno, fíjense bien, estas de aquí están también muy buenas porque estas del 45 al 48 son funciones implícitas. Cuando llevaron cálculo diferencial, se dieron cuenta que había funciones explícitas y funciones implícitas. ¿Sí? Entonces aquí vamos nuevamente a tener esa situación. O sea, cuando ustedes vieron ese tema en la prepa, perdón, en cálculo diferencial, vieron explícitas e implícitas. Una función explícita de una variable es una cosa como esta. ¿Sí? Y igual a un chorizo de X. O f de X igual a un chorizo de X. ¿Sí? Y las implícitas era cuando estaba revuelto, cuando tenías revueltas a X y a Y. Básicamente eso se representa de esta forma. A fin de cuentas, tú puedes hacer que cualquier función implícita sea un chorizo de X y Y igual a 0. ¿Sí? Ese es en cálculo diferencial, pero ahora una función explícita es así. Z igual a f de X, Y. Esa es una función explícita de dos variables. Es decir, Z igual a chorizo de X con Y, o bien f de X, Y igual a chorizo de X, Y. Y una función implícita, en este caso, va a ser así. Cuando tienes revueltas las tres variables, siempre va a ser posible de poner chorizo de X, Y, Z igual a 0. ¿Sí? En pocas palabras, en la función explícita, la variable dependiente está despejada. ¿Sí o no? Y en Así es, profe. Ahora, una función implícita la puedes expresar en forma explícita en ocasiones. Porque hay muchas funciones que son implícitas, pero que ya no las puedes poner como explícitas.
¿Por qué? Porque no es posible factorizar. Prácticamente lo que se utiliza para pasar de implícita a explícita es factorizar la variable la variable dependiente, despejarla. Entonces hay veces en las que no es posible despejar. Entonces pues ya se jodió, ya quedaría la función en forma implícita. Bien. Y cuando vieron ese tema en cálculo diferencial, vieron cómo derivar funciones implícitas. Había una técnica que te decía que derivabas ambos miembros de la derivada en función de la variable independiente. De tal suerte que cuando derivaras a la variable dependiente, la derivabas como la variable, pero lo multiplicabas por la y' por su derivada, ¿sí o no? Y al final despejabas la derivada y generalmente, o en no pocas ocasiones, la derivada de una función implícita también iba a ser una función implícita. Entonces aquí es lo mismo. Si se fijan, lo que tenemos aquí, si se fijan cómo somos 27, a ver, anoten su nombre por favor en el chat, ¿no? Es que somos casi 40 en el grupo. O sea, ustedes son como casi 40 y nada más hay 26. ¿Sí? Algunos chavos sí me han estado diciendo que van a faltar, pero pues digo, no son todos. Anótense por favor ahí y luego son chavos que pues no sabe uno cómo hacen el examen, ¿no? Si entran a clases. En fin. A ver, voy a continuar entonces. Entonces, si se fijan, estas funciones son implícitas. ¿Por qué? Porque tienes a las variables revueltas, ¿sí? En algunas prácticamente es imposible despejar a la z. Recuerden que por definición, cuando tú hablas de funciones de tres variables, la variable dependiente va a ser la z y las independientes son x y y. Entonces, pues vamos a derivar de forma implícita con respecto de las variables independientes que son x y y. Entonces, se van a agarrar una y vamos a hacer nada más una derivada parcial, ya sea con x o con y. Rápido. A 46. Con respecto de 47 yo digo. A ver, es que entonces, a ver, señoritas, decidan, por favor. ¿Cómo ven a las señoritas? ¿Sí se fijan que no? 47, profe. 47, profe. ¿Cómo ven? Andaban dormidas, profe. Son tímidas, profe. ¿Por qué, señoritas? No tengan miedo. Luego. Ya se durmieron otra vez. Ya apagaron el modem. Miedo. Da pena, profe. ¿Cuál dijeron? Se les fue el internet. 47. Pues sí, pero con respecto de quién, es que pues no me dicen. De Z. De Z. ¿Cómo ven? Yo digo que de Y, profe. ¿Cómo ven con respecto de... A ver, chicas, por favor, ubiquémonos, entendamos algo. Vas a derivar con respecto a las variables independientes. Aun cuando tengo en forma implícita que están revueltas las variables, ¿quiénes son las variables independientes? ¿Quiénes son? X y Y. Pues X y Y. ¿Por qué me dicen que derivar con respecto de Z? ¿Sí se fijan cómo no ponen atención? No, es que me quedé con lo que dijo que cuando eran dos variables, era más interesante el ejercicio. Y dije, pues Z, pero ya vi bien. Bueno.
Ok. A ver, entonces. ¿Qué no me lo dijeron? Díctemelo, por favor. Sí, profe. Es x menos z igual a arco tangente de YZ. Y dijeron que íbamos a derivar con respecto de quién. Z con respecto de quién. Yo dije que de Y. De Y. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues obviamente voy a derivar ambos miembros con respecto de Y. ¿Sí? De tal manera que cuando vaya a derivar con respecto de Z, como Z es la variable dependiente, el resultado lo multiplico por dicha derivada parcial, es decir, derivada parcial de Z con respecto de Y. ¿Sí? Porque Z es la variable dependiente. Entonces voy a derivar ambos miembros con respecto de Y. Obviamente, X va a ser constante. ¿Por qué? Porque X es mi otra variable independiente. X es mi otra variable independiente. Por lo tanto, la voy a asumir como constante. Y cuando vaya a derivar algo que tenga Z, ese resultado, voy a derivarlo de forma normal, pero ese resultado lo voy a multiplicar por la parcial de Z con respecto de Y. Viene siendo lo mismo que lo que les enseñaron en cálculo diferencial. Entonces, la derivada, si yo derivo el primer miembro, me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Y luego aquí es, ¿cuánto es la derivada del arco tangente? Es 1 sobre 1 más u cuadrado, ¿no? Por la derivada, obviamente, con respecto de Y, de YZ. ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí le entendieron? Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale esta derivada parcial? Esta vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque X ya dijimos que la voy a tomar como constante, como si fuera un número. Entonces la derivada de un número con respecto a la variable es 0. Menos, esta así se queda. ¿Por qué se queda así? Porque estoy derivando a Z con respecto de Y. Automáticamente se queda así. Esto me va a quedar así y aquí viene lo bueno. Estoy derivando a un producto. Estoy derivando un producto. Un producto de la variable dependiente con la variable independiente. Entonces la voy a derivar como si fuera un producto que sería de esta forma. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces el resultado me va a quedar así. Y luego aquí es Z. Esta derivada parcial, ¿cuánto vale? Vale 1. Es como el dx en dx, eso vale 1. No oigo. Más y, Sí, profe. Ok. así se queda. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a despejar a la parcial de z con y. Entonces, para despejar a la parcial de z con y, pues nada más hago, esta la dejo ahí. Y esta, vulgarmente la paso para allá. Entonces, va a quedar así. A ver. ¿Verdad? Esto por esto lo paso para allá, me queda así, ¿sí o no?
Y Sí, profe. este por este pues, se queda en el segundo miembro. Ahí está, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a despejar a la parcial de z con y. Tengo que factorizar. Y este signo menos, así de mala lectura, se lo paso para el otro, ¿sí o no? Así como que se joda, ¿sí o no? Así es, profe. ¿Verdad? Y luego pues ya nada más hay que despejar esto. Para despejarla, yo creo que sí conviene sumar aquí. Sí conviene sumar, voy a continuar acá. Vean, me va a quedar así. Parcial de z con respecto de y por, si hago esta sumita, me va a quedar 1 más y cuadrada z cuadrada más y sobre 1 más y cuadrada z cuadrada. ¿Sí? Igual a este mono. Menos z sobre 1 más y cuadrada z cuadrada. A ver, voy a ponerlo con color rojo para que no se pierda. A ver, pero un color rojo intenso, ¿no? ¿A ustedes les gusta lo intenso, sí o no? ¿Verdad? Como que se vea, profe. Mira nomás, ese está grueso, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, Se ve profe. bien, se ve Me bien. parece bien. Entonces, si ya despejamos a la parcial de z con y, a ver, es menos z sobre 1 más y cuadrada z cuadrada. Este pasa multiplicando. ¿Sí están de acuerdo? Y este pasa dividiendo. Y entonces aquí se podría cancelar esto, ¿ya se fijaron? Sí, profe. Y entonces nada más va a quedar menos z sobre 1 más y cuadrada z cuadrada. ¿Sí o no? Sí. A ver, vamos a ver. Esta sí la vamos a checar ya rápidamente ya con el solucionario. A ver, ¿qué número era? ¿Qué número El era? 47, profe. 47. ¿47? Si eso no es. Sí es. ¿Eh? Sí, es, profe. ¿Cómo están esos ejercicios? Bien calabacines. Bien piteros, ¿no? Bien Pero, fáciles para el examen. pero pues luego se los pone uno y hasta hace sus cosas. Luego a veces ahí cosas deshonestas. Ahí que tuya, mía, te la paso y acá, pues cómo. Ya todas ahí,